y lo que yo quería es que ustedes tuvieran la posibilidad de probar los distintos terruños de Mendoza, o al menos algunos de los terruños de Mendoza. Hay una pregunta que siempre me hacen respecto al Cabernet Franc y me dicen si es el que va a reemplazar el Malbec, porque Argentina es puro Malbec. Yo lo que siempre digo para comenzar con esto es que Malbec tenemos en Argentina para 100 o 200 años más, que tenemos todavía mucho por trabajar y explicar de Malbec. El Cabernet Franc viene a ser un acompañante, un complemento, y no lo va a reemplazar, ni va a ser el próximo boom de Argentina. No creo que exista un próximo boom de Argentina. Tenemos mucho Malbec por delante. Lo que nos toca ahora en el Malbec es empezar a estudiar geografía y a enseñar geografía. Las regiones vitivinícolas de Mendoza, y acá en el grupo de enólogos que ha venido estamos todos un poquito con la misma idea y filosofía de hablar de las zonas. Entonces nuestro paso siguiente con respecto al Malbec es esto. Y el Cabernet Franc y el Chardonnay y la Bonarda que van a ir apareciendo serán un complemento para ellos y para que nosotros les podamos mostrar nuestra diversidad en varietales. Pero creo que la mejor forma de mostrar nuestra diversidad es a través del Malbec. Entonces, pero le vamos a sumar la temperatura. A medida que baja la temperatura, las cisteínas aumentan. Entonces ahí hay que ver cuánto aumenta por la temperatura y cuánto disminuye por el sol. Y esa es la relación que uno tiene que jugar en los viñedos de altura. En el caso del Chardonnay hay dos tipos de aromas, y uno de los aromas se aumenta con la luz y el otro de los aromas disminuye con la luz. Una uva, si a igual temperatura estamos hablando, a igual temperatura, pongámosle un Chardonnay sometida la uva a 30 grados de temperatura, a una le aumentamos el UV, vamos a tener aromas más tropicales. Si disminuimos el UV, vamos a tener lo que llamamos aromas más minerales. Es un poco difícil hablar de minerales para mí. Me dicen esto es mineral y uno nunca sabe muy bien de qué se trata, pero digamos, no tiene tropicales. Es equilibrado, con mucha nariz, mucha fruta, pero en la boca bastante flacos, con final amargo, como dice usted. Ahora en Argentina hay gente que aún sin probar los vinos dice, ya le siento el retrogusto amargo. Alguien que escribía bastante sobre vino en Argentina, que nos ha dejado hace unos meses, aún en broma lo decía. Y bueno, los vinos de antes eran con todo este manejo de viñedo y tecnología antigua, eran muy rústicos, de evolución más rápida, y creo que hoy en día un Torrontés, si bien no es un vino, no es una variedad prestigiosa en el mundo, no es Chardonnay, no es Viognier, no es Sauvignon Blanc, pero la tecnología desde el viñedo que estamos utilizando es la misma y nos permite obtener este tipo de vinos con notas más elegantes, más complejas, vinos bastante frescos y con una evolución bastante buena también y sin retrogusto amargo. Vino elaborado por la bodega Fin del Mundo, que es el principal productor de la zona de San Patricio del Chañar, en Neuquén, un desarrollo que también no tiene menos de 20 años, elaborado con los preceptos, digamos, muy modernos en cuanto a viticultura, irrigación. La bodega es una bodega muy nueva. El enólogo se llama Marcelo Mira, es un gran baluarte de la viticultura en Argentina, y otra vez nos llama la atención de que este año la mayoría de los jurados internacionales que asistieron a la Argentina Buena Labor se vieron muy sorprendidos con el Cabernet Franc. Lo vimos un poco más temprano con el Paz, que viene de una zona rara, digamos así como San Juan, un Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc, y también premiaron este Cabernet Franc de la zona de la Patagonia. Muchísimo hablar hoy de suelos aluvionales, ¿sí? La realidad es que todos los suelos que tenemos que cultivamos, porque cuando vamos a la cordillera hay suelos que no son aluvionales, los podemos clasificar como geológicos, pero esos suelos no los podemos cultivar
porque no tenemos agua o porque estamos a una altura mucho mayor. Entonces los suelos que cultivamos son suelos aluvionales. Pero para charlar un poco de suelos aluvionales, los suelos aluvionales primero son muy heterogéneos, ¿sí? Cuando hablamos de suelos aluvionales no hablamos de un solo tipo de suelo aluvional. Dentro de los suelos aluvionales tenemos muchísimos tipos de suelos aluvionales. Y eso depende de varias cosas. Primero, ¿de dónde viene la cordillera? La cordillera de los Andes se formó hace, Alejandro dijo, 70 millones de años antes, o en realidad entre 70 y 120 millones, porque fueron varios movimientos, pero la cordillera no es homogénea. Cuando uno mira una carta geológica de la cordillera, se da cuenta que hay muchos minerales adentro de la cordillera. Entonces, todos esos aluviones, depende de dónde vengan de la cordillera, es el tipo de suelos que vamos a tener. E incluso dentro de un mismo sistema aluvional podemos tener diferentes tipos de suelos. Entonces, sí, ¿son todos suelos aluvionales? Sí, pero la diversidad de suelos que tenemos dentro de los suelos aluvionales es muy grande. ¿Cómo reconocer un suelo aluvional? Cuando tiene piedras es muy fácil. Las piedras son redondas. Todas esas piedras vinieron rodando desde la cordillera de los Andes, ¿sí? Un pequeño dibujo de lo que es un aluvión. Un aluvión hace millones de años, y esto estamos hablando más o menos son 14 millones de años, o un poco más, porque tampoco fue un movimiento preciso. Hubo grandes glaciares en la cordillera de los Andes. Esos glaciares luego, por el calentamiento de la Tierra, se derriten y todo ese agua baja con muchísima energía, arrastrando material desde la cordillera hacia las zonas planas donde cultivamos hoy, ¿sí? Entonces, ¿por qué vinos de montaña? Clima, suelo y agua tienen una tremenda influencia y origen en la cordillera de los Andes. Entonces, para mí es una característica que me gusta para definir los vinos de Argentina. Con respecto a un aluvión, lo que contaba Daniel, si yo estoy cerca del origen del cono aluvional, es como tirar un vaso de agua. El agua tuvo mucha energía, pudo mover piedras. Cuando me alejo del cono aluvional, el agua pierde esa energía, puede arrastrar menos materiales. Entonces, mismo cono aluvional, tenemos clasificaciones diferentes. Cerca del cono vamos a encontrar piedras muy grandes. Lejos del cono vamos a perder esa influencia de la piedra. Por eso, Mendoza, cuando vemos el Valle de Uco y las zonas de primera zona más cercanas a la cordillera o cercanas a los ríos, encontramos terrenos con mucha piedra. Cuando nos alejamos de la influencia de esos aluviones tan cercanos a la cordillera, esa piedra la perdemos. ¿Cómo se dice? El largo de o sea, brota más tarde y madura más temprano. Entonces tenemos un menor tiempo de maduración. Y al estar a alturas más altas, la graduación alcohólica es menor y la cantidad de ácidos que tenemos es mayor. Entonces esa apreciación es muy buena. Y yo creo que en el tema de Altamira está a 1100 metros de altura, estamos en una altura donde estamos hablando de una zona muy fresca, pero tiene una característica particular y una influencia muy grande que son ese tipo de suelos, ¿sí? Ese tipo de suelo con un gran contenido de calcáreo. Pero de nuevo, no es posible aislar el suelo de la altura y de las otras características del lugar. Entonces, cuando hablamos de Santa Rosa, hablamos de una característica particular y una combinación única de suelos y clima. Cuando hablamos de Altamira es lo mismo, cuando hablamos de San José es lo mismo.